Everybody's doing something. We'll do nothing. So we go into NBC, we tell them we got an idea for a show about nothing. Exactly. They say, what's your show about? I say nothing. There you go. I think you may have something here. Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Esta es la segunda temporada de Acerca de Nada, podcast que hacemos con mi amigo el señor Diego Valle. Bienvenido y buenas, Diego. ¿Cómo va? Acá feliz con el regreso en esta segunda temporada recargada. Reload, bueno, hay que decir. Reload. Sí, ahí está. Sí, es un término más fashion. Y con la verdad con muchas ganas. Pasaron un montón de cosas desde que nos habíamos despedido a fines de diciembre y ahora a principios de marzo. Estuve estos días a full con el Festival de Berlín, otra de las cosas que nos ha regalado la pandemia, sí. Y que nos ha quitado también, o sea, nos ha quitado la presencialidad y nos ha regalado la posibilidad de cubrir festivales online como es el de Berlín, pero no es ese el tema que vamos a elegir, sino justamente como estábamos charlando en la preproducción, sí. Hoy nos vamos a dedicar a quizás los dos directores neoyorquinos por antonomasia, por lo menos de las últimas 3-4 décadas, por diferentes motivos, ambos polémicos, ambos controvertidos, pero estamos hablando de Martin Scorsese y Woody Allen. Absolutamente, y sobre todo arrancar con Scorsese pensando en ese muy buen artículo que hizo para la revista Harper's, precisamente, a propósito de Fellini, en realidad, y la relación con el cine de Fellini. Casualmente ahora en Buenos Aires se está reestrenando en copia 4K y con un buen nivel de asistencia a la sala, así en promedio en el Cine Lorca, una sala histórica de Buenos Aires, 8,5. Un clásico, uno de los tantos clásicos de Fellini. Bueno, se permite pensar en el momento del cine y sobre todo en el concepto muy utilizado en, yo diría, el mercado audiovisual, más allá del mercado del lenguaje cinematográfico, que es el de contenido. Y obviamente una mente como la de Scorsese, cinéfila, a más no poder y de alguna manera exegética desde esa cinefilia, ¿no? Como el análisis del cine clásico, las vanguardias europeas, y claro, desarticula ese concepto de contenido y lo contrapone a la forma, una cosa absolutamente discutida en la historia del cine y del análisis cinematográfico. Y por ahí va esa reflexión que pueden encontrar precisamente, por ejemplo, en harpers.org. Ahí en esa página fue, digamos, donde se expresó este artículo largo de Scorsese, que también referencia a el contenido hoy en términos de las redes sociales, lo que podría ser un contenido para web o un contenido, si se quiere, para Facebook, para Instagram, para TikTok. Bueno, y cómo eso contrapone a este momento particular de la industria cinematográfica. Les decía, ahí en harpers.org es donde está el artículo principal. Después este artículo fue retuiteado, reelaborado, analizado por cantidad de webs, digo tweet, también porque Twitter se encargó de expandir el link y diferentes links donde analizan a su vez periodistas, críticos, lo que dice Scorsese en cómo le pone palabra a este momento, según él, de la industria cinematográfica y del trabajo del lenguaje audiovisual. Él dice: el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el contenido. Y sí, él dice que hoy más o menos vale lo mismo, claro, un video de un gatito, un video, una cosa en YouTube o un clásico, porque todo más o menos está
así como banalizado, pero me parece que el ensayo, como vos bien decías, tiene unas cuantas, podríamos decir, bifurcaciones y alcances muy interesantes, porque él habla también del algoritmo, ¿no? Sí. Esta supuesta democratización en la cual todos tenemos acceso por igual a los contenidos, entre comillas. Pero él hace una defensa en el texto del concepto de curaduría, claro, de que alguien comparta su saber, que sea de alguna manera generoso en recomendar, en abrir el juego a otro tipo de oferta, no la que te hace una computadora o un sistema supuestamente inteligente, de acuerdo a tus clics o de acuerdo a lo que cree que vos sos o pensás o deseás o consumís. Y me parece que también abre el juego a una cosa que me gustaría que charlemos, que es los dilemas y las contradicciones de los autores hoy, que por un lado reniegan de todo este sistema, digamos, de plataformas y de consumo en pantallas pequeñas hogareñas vía streaming, y por otro lado no pueden vivir sin el dinero y la financiación de estos gigantes que hoy tienen muchísimo más poder que los estudios tradicionales o que obviamente las salas de exhibición que recién ahora están reabriendo. Él inclusive en algún momento avanza y se pregunta qué es el cine, ¿no? Y ahí lo contesta con autores, va desde Cassavetes hasta Wells, incluso los diferencia entre lo que aportó cada uno, como los movimientos de cámara, como de alguna manera el estilismo, en el caso de Wells, le dieron una identidad a eso que llamamos cine. Y de alguna manera, como el disparador obviamente era Fellini, lo pone a Fellini en este lugar del virtuoso, así lo denomina, cinematográfico, del tipo que llevó el cine a una instancia diferente, y bueno, y lo compara inclusive con Nureyev en el caso del baile, como ver ese cine era incomparable, lo trata como único, hace, si se quiere, ahí una concesión que es solo Hitchcock podría ser, pero Hitchcock desde otro lugar, ¿no? Donde son dos personalidades incluso que superaron a su propio arte. En su momento habla también de los Beatles. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Y eso que vos decís bien se encamina a cómo el cine subsiste en este momento en el cual él, para mí, la respuesta es él mismo, ¿no? A ese dilema que vos planteás. Eso es lo primero que se me ocurre. Y es lo que yo valoro tanto de él, ¿no? Cuando él dice, bueno, yo quiero hacer de alguna manera una película de un género o un subgénero, pongamos, que conozco, que es, vamos a ponerle, es un poco tirado de los pelos, pero vamos a decirle el de mafia, ¿no? De alguna manera marcó su carrera más allá de que él exploró diferentes subgéneros también. Y si uno toma dentro de eso lo que es Calles Salvajes, se quiere, como obra incluso primigenia, después Goodfellas, para mí la mejor película de toda su carrera, Buenos Muchachos, Casino y The Irishman, que es el proyecto que él se quería embarcar y había ido por un costado clásico, por ir por los estudios para ver y lograr esa financiación para esa épica mafiosa que de alguna manera cerraba conceptualmente su tesis acerca de la mafia, y particularmente, si ponemos en una burbuja a Casino y la separamos un poquito, de la mafia centrada en lo que es Nueva York y alrededores, ¿no? Y esta cosa expansiva que sería el irlandés, The Irishman. Bueno, no pudo en el ocaso, en el final de su carrera, lograr que por canales normales obtuviera esa financiación para llevar adelante su proyecto artístico. Y ahí es donde aparece Netflix. Entonces ahí me parece que está la primera respuesta que uno podría leer, bueno, pero ¿en qué condiciones aparece Netflix? ¿Cuánto se respetó de lo que quería el autor? Que yo creo que es bastante. ¿Y cuánto se juega con las reglas de estos nuevos estudios, vamos a decirle también así, que pueden ser Netflix, Amazon,
Apple TV Plus. Ahora, de hecho, su próximo proyecto es con Apple TV Plus. Me parece una respuesta también a este momento del cine, ¿no? Y a esas preguntas que él se hace en este artículo. Sí, a mí hay algo, me voy a poner en un lugar incómodo. A ver, yo lo adoro, es uno de los directores con los que me formé, que amo, que me encanta, reivindico su cinefilia, su amor, su pasión, su trabajo con la World Film Foundation para, digamos, The Film Foundation, del World Cinema Project, para la recuperación de clásicos de todo el mundo, exhibirlos en salas. O sea, no hay nada para cuestionarle desde lo artístico y hasta diría de lo ideológico y desde su amor por el cine. Ahora, él en el texto reivindica a Movie y a Criterion, ¿no? Sí. Plataformas dedicadas al cine de arte, con curaduría, etcétera, etcétera. Ahora, en esas plataformas no hay ninguna película de él. Él filma, como vos bien decías, con Netflix o con Apple TV+, películas de 100, 150 millones de dólares. Entonces hay una especie de haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, de tener las ínfulas y el poder para pegarle a Netflix o Apple o a todo ese sistema de streaming, de pantallitas y que yo, porque él puede hacerlo cuando un director independiente de 25 años, si sale públicamente a pegarle a Netflix, es muy probable que Netflix diga, bueno, ¿sabes qué? No te produzco tu película. A Scorsese no le pueden decir eso. Y entonces siento que hay como una suerte de contradicción, porque él mismo está usufructuando el dinero de estos monstruos que viven a puro algoritmo y que denigran o degradan el consumo en salas. Entonces, de hecho, el irlandés practica una película de escala gigantesca y hermosa que bueno, algunos tuvimos la oportunidad de verla, que es ponerla en el marco de un festival como Mar del Plata, pero el 99,95% de los cinéfilos la vieron en sus pantallas hogareñas. Entonces, te consulto porque es lo que en algún momento me sale en el análisis o cosa más íntima. ¿No hay una especie de contradicción intrínseca en todo este planteo sesudo, políticamente correcto, cinéfilamente irreprochable de Scorsese en su ensayo y lo que él hace y termina haciendo a nivel de producción propia? Yo no lo veo la contradicción tan profunda como la ves vos. Quizás haya algo más natural al ser humano, pero no sé si conceptual. A ver, él en un momento cita la caja que saca Criterion ahora, o Criterion como ustedes prefieran, el box set con precisamente, bueno, el motivo son los 100 años del nacimiento, ¿no? de Fellini. Este box set de la obra cumbre, las obras maestras de Criterion, y dice, bueno, por eso es bienvenido. Yo creo que la palabra la diste vos. Creo que lo que valora tanto de Movie como de Criterion es la curaduría. Me parece que quizás las pone como un estadio superior, pero yo no veo un ataque directo tanto a Netflix como al streaming en general, ¿no? Por ahí hay un cuestionamiento y él se permite, para mí eso es el poder que te da, en eso coincido con vos, de cuestionar, bueno, está bien esto, pero hay un algoritmo que de alguna manera va contra esa curaduría, ¿no? Y no me parece mal que él haga la crítica desde adentro del sistema, porque también ha hablado y ha dado entrevistas en las cuales explicó que, bueno, los estudios no me financian, el que apareció fue Netflix y logré condiciones interesantes dentro de eso, ¿no? Recordemos, ahora no recuerdo el nombre del director de fotografía de The Irishman, que creo que era un latino inclusive, Rodrigo, bueno, ahora no lo recuerdo bien, pero lo que decía era que si uno la veía inclusive en 4K, lograba la... Rodrigo Prieto, el mexicano. Sí, no me salía, me acordaba de Rodrigo, pero no el apellido. Rodrigo Prieto. Decía, bueno, si uno la miraba en 4K, como que lograba lo más cercano a esa experiencia de iluminación y de textura
para la cual trabajó Scorsese. Lo dice de hecho en una entrevista de las presentaciones, ¿no? Y también consiguió, en eso no coincido con lo que decís vos, pero consiguió que la película se proyectara. De hecho, en Argentina hubo que extender, en Buenos Aires particularmente, hubo que extender su exhibición en cines en un complejo como era el de Devoto, que no tiene un caudal de público comparable a otras salas de la ciudad de Buenos Aires. Está bien, pero Pablo, sí. Eso era porque el 99% de los exhibidores les negaron el estreno porque era de Netflix, sí, entonces... Sí. Se concentró en el Cinema Devoto y bueno, y la gente lo fue y hubo que extenderla. Está bien. Entonces digo, pero había una posibilidad de verla. Sí, pero ¿cuántas personas hubiesen ido a ver una película de Scorsese bien lanzada? Son decenas de miles. ¿Y cuántos la vieron en esas pocas proyecciones? O sea, pero casi como pero que el problema entonces ¿cuál fue? Pero el problema ¿cuál fue entonces? Que no tenías las salas, porque si entonces ahí ya excede a la crítica que pueda hacer Scorsese y a su contradicción que estamos hablando. Porque digo, si vos porque si Scorsese que defiende, si Scorsese que defiende el cine en salas, arregla con Netflix, sabiendo que Netflix después no puede estrenar en salas porque está peleado con los exhibidores, por el sistema de ventana, por todo lo que ya sabemos, entonces de alguna manera está avalando que su película salga prácticamente de forma directa en streaming. Es más complejo y yo el otro día estaba haciendo un repaso de los últimos autores que estrenaron vía Netflix. Escuchá el equipo que armé. Sí, me imagino. Spike David Lee. Fincher. David Fincher, Spike Lee, Alfonso Cuarón, Noah Baumbach, Steven Soderbergh, Sofía Coppola, Guillermo del Toro, que viene ahora con la próxima en Netflix. Hasta el propio David Lynch, que Twin Peaks y el último corto fueron vía Netflix. Charlie Kaufman, Bong Joon-ho cuando hizo Okja, Scorsese, y podés seguir. Obviamente que algunos hacen una para streaming y otra por ahí las pueden estrenar en salas, o van de Netflix a Amazon y de Amazon a Apple, como es el caso de, como vos bien decías, de la próxima película de Scorsese. Pero digo, hoy, a pesar de su discurso que todos podemos compartir, lleno de principios y de buenas intenciones, en los medios en los cuales todos estos autores dicen qué mal que me trata HBO Max mi película porque la saca en simultáneo con los cines, entonces la gente no la va a ver en cine sino en sus casas, qué mal los algoritmos, que no sé qué, que no sé cuánto, que vale lo mismo una película de David Lynch que un video de gatitos o no sé qué. Todo eso yo lo puedo compartir, pero en el fondo hay un sistema que se está imponiendo, que es las plataformas gigantescas de streaming produciendo películas de grandes autores que después prácticamente no van a los cines, sino que se estrenan en formato hogareño. Y esa es la realidad. Entonces todo lo demás es un poco de pompa, culpa, quedar bien, congraciarse con los cinéfilos. Pero en el fondo, para mí hay una doble moral y cierta hipocresía en estos discursos tan hermosos y una realidad que te lleva a filmar como podés, donde podés y estrenar en las condiciones en que imponen otros. Sí, no, yo no lo veo, no comparto mucho menos la doble moral ni nada. No, de hecho el artículo me parece que es un artículo que excede mucho más, hace una exégesis de la obra de Fellini, del neorrealismo. No, pero eso es otra italiano. cuestión. No estamos hablando de Fellini, no estamos hablando ni de la calidad del cine de Fellini, ni de la calidad del cine de Scorsese. Pero te digo, pero si estamos hablando del ensayo, y el ensayo va mucho más allá de eso, me parece. Yo no detecto en el ensayo un resentimiento respecto de Netflix, por ejemplo. Me parece que va algo más profundo. No, yo no lo detecto. A mí me parece que va... Yo, no de Netflix en particular, sino de todo este sistema en el cual el consumo hogareño va minando y deteriorando y destruyendo un sistema clásico de exhibición de películas, de esta especie de ceremonia que significa ir al cine, y ver las películas en las condiciones ideales en las cuales las pensaron los directores. Y siento que sí, que cuando vos denigrás todo ese sistema
que de alguna manera es el que te permite subsistir hoy en día, hay una cierta hipocresía. Pero yo no lo veo, no veo el que lo denigre. Me parece que lo que está haciendo es cuestionarlo. Más allá de. Ponerle denigrar es un término horrible, además, sí. porque tiene connotaciones racistas. Lo saco. Ponerlo cuestionar. Yo creo que lo cuestiona y está bien que lo cuestione, porque lo que está haciendo es haciendo una lectura del consumo de hoy, lo cual no quiere decir que él no esté dentro de eso. Pero me parece que ahí es donde empieza a jugar el discurso y el texto. Esa es la diferencia. Bueno, yo presento esto, yo hago esto, ¿no? También, qué sé yo, si querés, ¿sabés para mí lo que faltaría en el artículo cuando él denigra, como bien decís vos, o si se quiere, en el caso mío, cuestiona? Si le hubiese hecho, que quizás eso porque lo hice yo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué quiero? Que ni Scorsese no le va a importar lo que yo haya dicho en algún momento, pero digo, esta idea de, al contrario, de gracias, por ejemplo, a Netflix, pudimos ver Al otro lado del viento de Orson Welles. Si no hubiese habido una empresa que pusiera la plata para terminarla, independientemente del resultado final de eso, ¿no? Pero era ya un documento histórico que tenía que ver. Entonces, ¿cómo convive eso? Que para mí es un punto incluso que supera a la propia producción de The Irishman, que para mí es una de las joyas de él, pero no importa, digo, por documento histórico, Al otro lado del viento. Y hasta te diría también que le haya permitido a él, antes de The Irishman, estrenar ese documental que era inestrenable y que hubiese salido directamente a DVD en condiciones diferentes de Bob Dylan, que ese sí de Scorsese. Rolling Thunder Review. Sí. Entonces me parece. Sí. Bueno, pero ahí sí te lo estoy criticando. Ahí yo diría, bueno, hacé mención a eso también, porque eso creo que es lo positivo. Pero podés criticar que eso conviva con un algoritmo que de hecho nos estábamos riendo antes, ¿no? Que pones Scorsese y te tira Pizza Birra y Faso. O sea, me parece que ahí es donde está lo que yo diría que, bueno, pero eso porque lo dije yo en algún momento. No sé si es porque lo tiene que decir Scorsese. Yo la verdad no lo veo en términos encarnizados, me parece. Sí, ¿sabés cómo lo definiría un poco? Sí. Utilizando términos maclugianos, es como un discurso apocalíptico de alguien que es totalmente integrado, sí. Porque me estás diciendo, me están robando el cine. Sí. Cosa que puede ser real, porque te la robó un poco la pandemia, un poco la plataforma de... Me están robando el cine en el cine, me la están de alguna manera poniendo en igualdad de condiciones. Él en el texto claramente dice, una película de David Lean, el video de un gato, un comercial del Super Bowl, la secuela de un superhéroe o el episodio de una serie, están hoy en igualdad de condiciones en este concepto de contenido que hablábamos al principio, y de alguna manera en eso yo estoy de acuerdo en que hoy se ha perdido un poco la reivindicación de lo que es verdaderamente arte y lo que es algo totalmente efímero y banal y sin valor artístico. Ahora, no sé. Bueno, pero también en el texto. Las cinematecas están cerradas, los cines en casi todo el mundo están cerrados, y hoy Scorsese, le guste o no, no está ni en Movie ni en Criterion. No. O por ahí que Criterion debe tener tiene obviamente algún clásico. Algún clásico de él de los 70. Pero ahora, para cerrar el bloque, habíamos pensado un poco ver qué Scorsese se puede ver, y todo es en streaming o bajarte la pirata. O sea que pero, por ejemplo, los malvados del streaming. Él no dice que él lo plantea como algo que ganaron también, pero también fíjate que en el mismo texto, otro párrafo que yo te estaba comentando recién, que dice: el cine siempre ha sido mucho más que contenido y siempre lo será. O sea, ahí habla de un futuro, y los años en los que esas películas salían de todas partes del mundo y hablaban entre sí, redefinían la forma de arte semanalmente, son la prueba. Entonces, me parece que también hay... Yo creo que él lo que quiere es mantener el debate para que suceda esto, para que aunque sea esto lo que estamos viviendo, que se redefina la forma de arte semanalmente. Me parece que también, y esto es aplicable al artículo mucho menor, obviamente, porque eso fue una entrevista y fue una...
su expresión respecto de las películas de Marvel y de superhéroes, ¿no? Que hasta le valió un chiste de su hija que le lo puso en Instagram, viste, que le mira, papi, te envolví los regalos encontré un papel buenísimo para envolverte los regalos de Navidad y eran todas un papel de Marvel, viste, de superhéroe. Claro. Era muy gracioso. Digo, me parece que también da para eso, que yo discutí con mucha gente respecto a eso y digo, bien, no está atacando, porque muchos de los directores de Marvel son fanáticos de Scorsese, entonces se sintieron como, bueno, pero entonces ¿de qué estamos hablando? No hablaba de que el texto fuera bueno o malo, sino que estaba hablando de todo esto precisamente, porque el texto final uno no puede comparar una película que puede tener una buena factura como, no sé, The Winter Soldier, si se quiere, de Capitán América, o como es esa trilogía que está pensada desde algún lugar, con otras que realmente que sirvieron, casi te diría, de bisagras para todo un proyecto de 14 películas, que me parece que hay una diferencia. Él no se puso a analizar eso, sino que habló de hacia dónde va la industria, y una industria que a él, que le permitió gastar fortunas con Avengers Endgame y con una película de distribución y aparte con cantidad de gente que la va a ver en todo el mundo, y le negó a él sus dos últimas óperas, digamos, épicas, si podría decir. Me parece que eso es lo que termina pensando. Yo no lo veo nunca criticando desde el resentimiento. Lo veo más como pensando en que no se nos termine de escapar esto, ¿no? No tiene, la verdad que no tiene cabida, porque ha tenido reconocimiento y ha tenido financiamiento. Y lo sigue teniendo. O sea, me parece que lo hace más desde el dolor ver, de sentirse un cinéfilo clásico que ve como todo ese mundo se va destruyendo o se va desintegrando, como el famoso final, espero que todos hayan visto, de The Irishman. ¿Cómo? De The Irishman, no, por ejemplo. No, de la película. Sí. Pero bueno, no importa. Sí, de las películas de Marvel. ¿Qué tenemos? Entonces, ¿qué tenemos de Scorsese para ver? Por supuesto, las producciones originales de Netflix. El irlandés. Como El Irlandés, Rolling Thunder Review, y supongamos que Nueva York es una ciudad. Sí. Otro documental que creo que hoy no se podría hacer si no es por Netflix. Y un personaje tan, si se quiere, a mí me fascina, pero Fran Lebowitz. Tan de nicho, ¿no? De nicho. Pero bueno, eso por un lado, y El Aviador y La Isla Siniestra también están dentro de Netflix. La oferta algorítmica de Netflix. Pero hay más, ¿no? En otras plataformas. Tenemos en Amazon Prime El Rey de la Comedia, una película obviamente que festejamos, celebramos muchísimo. Mi favorita, que es Buenos Muchachos, también ahí está disponible, que recordemos que acaba de cumplir el año pasado, hacia fin del año pasado, 30 años de su estreno. Y tenemos también El Lobo de Wall Street disponibles. El Aviador y Shutter Island también están disponibles en se ve que esa se podía vender sin exclusividad. Sí. Así que mirá, y de hecho acabo de poner en Flow, también está La Isla Siniestra y también está El Lobo de Wall Street. Y mirá qué divertido esto, ¿no? Sí. Ahí te aparece también la guía de televisión, ¿no? Cuando vos pones Scorsese, te aparece las cosas que se dan en distintas señales. Y esta semana tenés en distintos Buenos Muchachos, El Lobo de Wall Street, Taxi Driver, Pandillas de Nueva York, Hugo y New York. O sea que Scorsese también es un clásico de las programaciones de ese mundo preexistente que es el de las señales del cable o de la televisión satelital. Absolutamente, sí. Eso es de hecho una lectura interesante. Y quienes tengan HBO Go pueden ver, bueno, El Lobo de Wall Street también está disponible en HBO Go y tiene en su grilla en este momento, les digo en este momento porque cambian, porque los derechos también tienen que ver con un tiempo, Cabo de Miedo, que es una película para analizar muy interesante, porque es como la primera remake que hace Scorsese en su momento y que le permite congraciarse
con una cantidad de estudios con los que estaba peleado. De hecho, el que se la recomienda es Steven Spielberg. Lo habían elegido a Steven Spielberg primero para hacerla, y Steven Spielberg dice, no, esta película no tiene mi estilo, tiene una violencia contenida que yo no manejo, lo recomienda a Scorsese, y Spielberg le insiste, porque dice, esto te va a dar la oportunidad de hacer esto más comercial, entre comillas, ojalá todo el cine comercial fuera como Cabo de Miedo, ¿no? Dice, esto más comercial te va a permitir congraciarte con todos estos productores con los que estás peleado a principios de los 90, también está por cumplir 30 años, y la otra es Casino, también está disponible en HBO Go. Bueno, pero creo, Diego, que el arranque de esta segunda temporada, si no me equivoco, este ha sido el bloque más largo de uno que hemos tenido, más de casi media hora. Sí. Entonces, viajemos de Nueva York a Los Ángeles para nuestro segmento musical, ¿te parece? Para el segmento musical, y vamos a estar hablando de esta banda que ya empieza a sonar. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. I don't know what's wrong with me. I love parties, but I don't go. Then I feel bad when I stay home, 'cause I need a friend when I take a walk. I like spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I fall in love with everyone who hates me. Bueno, y ahí escuchábamos All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas, que sería como el primer corte o el single de difusión de OK Human, que es de alguna manera el regreso, aunque ellos vienen grabando y editando de manera consecuente, de Weezer. Recién hablábamos de que Cabo de Miedo cumple 30 años y que podemos decir que Weezer está también cumpliendo 30 años, una banda creo que fundada en el 92, o sea que sería el año que viene. Voy a confesar algo, no es una banda que a mí particularmente me conmueva, me parece que han sacado demasiados discos muy parecidos unos a otros, pero así hay que decirlo, creo que con OK Human de alguna manera intentan buscar nuevos caminos. Se fueron a Abbey Road, dejaron un poco esas guitarras podridas de lado, y mucha cuerda, mucha orquestación. Me parece que es la idea de cambiar de registro y de rumbo, y hay algunos temas muy interesantes como el que escuchábamos recién en la apertura del bloque. Hay algo acá en la banda de River Cuomo que es un poco el que le marca el punto a la historia de estos 30 años de Weezer, que es estas referencias con músicos que trabajaron mucho esta idea de las melodías por un lado agradables, pero con una pretensión intelectual y estética particular. Y OK Human, de hecho, desde su título, que es un guiño, una referencia, y ese es quizás el problema a veces de Weezer, ¿no? Que son las referencias constantes. Recordemos que tienen un White Album y un Black Album, por ejemplo, que tienen un disco de covers. Para mí los covers son buenísimos, que sacaron el año pasado o el anteaño nomás, que es realmente un disco interesante. En este caso el OK Human refiere al OK Computer, la obra maestra de la década del 90 de Radiohead, nada más y nada menos, ¿no? Y el disco por antonomasia de Radiohead. Bueno, si uno encontraba algún vestigio de conceptualidad en ese disco de Radiohead, acá lo plasman, y lo que quisieron hacer los Weezer es precisamente un disco conceptual que trabajara definitivamente esas referencias que ellos buscaron particularmente. Y la principal diferencia es Brian Wilson, el líder de los Beach Boys. Sí. Y en este caso dijeron, bueno, hagamos un disco tipo Pet Sounds. Insisto, el que me está escuchando y ya insultándome, con las debidas licencias, y sepa, estamos hablando de Pet Sounds y el álbum blanco, ¿no? O sea, esto es
la intención es una cosa, el logro es otro. Obviamente a millas, kilómetros y lo que ustedes quieran de distancia de Pet Sounds, pero sí conceptualmente cercano. ¿Conceptualmente por qué? Porque convocó una orquesta de cuerdas, de músicos, de casi 40 músicos, para sumar a estas melodías que ellos hacen y hacen muy bien. El resultado es interesante en cuanto a la paleta musical, como estuvimos escuchando. Y yo no sé, Diego, ¿vos tenés, así vamos cortando, algún otro tema elegido o sigo eligiendo yo algún tema? No, vamos si ver. querés, para matizar un Dale. poco, ¿Cuál con elegís? Numbers, que una Sí. balada muy Dale. tranquila, con algo de Oasis y algo de Elvis Costello y algo de Harry Nilsson, porque me parece que por ese lado también, y por obviamente el Paul McCartney y los Beatles, por ese lado va el álbum. Así que si querés escuchamos un fragmentito. Aclaremos siempre, y es bueno al iniciar esta segunda temporada, que no podemos poner los temas completos, Sí. así que vamos con unos segundos de Numbers. There's always a number that'll make you feel bad about yourself. You try to measure up to somebody else. Numbers are out to get you. Numbers are out to get you. Numbers. Ooh. They say that you're too short to join the team, and your IQ's too low for poetry. Numbers are out to get you. Numbers are out to get you. Numbers. Ooh. I hear the sadness in your laughter. So call on me and tell me what you need. Just call on me and tell me what you need. Look it in. Bueno, y acá está sonando Numbers, el tema que eligió Diego de este OK Human, The Wizard, que es de lo que estamos hablando. Sí, a ver, me parece que hay una idea de jugar. Ya no es una banda indie, pero bueno, son todas estas bandas de la década del 90 que nacen como indie, que están totalmente instaladas dentro de la industria discográfica y lo estuvieron siempre. Quizás con... Pablo, yo voy a Sí. ser más un poco duro, Sí. y voy a decir que su mejor disco lo hicieron en el año 96, Sí. y es esa maravilla llamada Pinkerton. Sí. Y creo que ese fue su gran aporte a la música, y todo lo que vino después está bien o muy bien o No, coincido o regular, plenamente. qué sé yo, pero Coincido plenamente. Me parece que es el disco es un disco que no lo vas a pasar mal, que es superior a las experiencias de los últimos años, que tiene esta Totalmente. pretensión, que tiene esta idea de arte conceptual. Inclusive hay algo que para quienes les interesen este tipo de cosas, yo por ejemplo adquirí el vinilo y básicamente lo adquirí porque, y es el único disco, y no compro vinilos nuevos, soy más un coleccionista de vinilos de clásicos y de época, pero en este caso viene con una cubierta de un artista y un ilustrador que a mí me gusta mucho, que es Mattias Adolfsson, que es un ilustrador escandinavo que trabaja muy bien todo el tema de bocetos y que es amigo de Rivers Cuomo, que ha trabajado ya con los Wizards y que realmente tiene una cubierta y un sobre interior magnífico, pero con toda esta idea, ¿no? de Mattias Adolfsson no es precisamente uno de los artistas de digamos del mainstream. Es un artista conceptual que va por el costado, pero ya está instalado mundialmente también. Entonces me parece que hay toda una idea acá de oscilar con este perfil, como que toma mucho de conceptos que hacen diferentes bandas, ¿no? Radiohead por un lado, Belle Sebastian por el otro. Hay mucho de eso. sí, a mí también me parece muy digno, y valioso y rescatable y recomendable lo que hacen algunas bandas que me parece que saben que ya tocaron, digamos, su cima, su pico artístico en determinado momento,
pero como esos futbolistas que ya veteranos, que llegan al final de su carrera con cierta dignidad y manteniendo un buen nivel, ellos van probando, van buscando nuevos. Por ejemplo, leí que el año pasado iban a sacar un disco que se llama Nilsson Sings Newman, que está inspirado en un álbum de 1970, o sea, a 50 años. Entonces van probando, se llama Van Weezer. Sí, claro. Lo van a sacar ahora en mayo, o sea que de golpe en el lapso de 2 o 3 meses vamos a tener 2 discos de Weezer nuevos, que también lo grabaron con cuerdas en Abbey Road, o sea que están de alguna manera o con covers, o con discos conceptuales, o con cambios de registros, guardando las guitarras y tocando el piano y buscando orquestaciones y buscando cuerdas y cosas. Algo nuevo, que quizás no sea ni brillante, ni superador, ni cambie lo que nosotros podamos pensar de una banda que ya tiene 30 años. Pero me parece interesante que no sigan haciendo, como en algún momento de sus carreras pasó, el mismo disco de siempre, que vos decías, otro disco de Weezer. Nada, esa era un paréntesis que quería hacer en esta valoración, si se quiere. Y comparto 100%. Vamos ahora a escuchar un tema, porque también es un disco atravesado por la pandemia. Es el disco que han, de alguna manera, grabado en pandemia. Entonces, eso se refleja. Y este tema también para que vean otro estilo diferente a los dos que acabamos de escuchar. Y precisamente es el que le pone nombre al momento que hemos vivido, una de las palabras más utilizadas en el año pandémico, que es pantallas, screens, así se llama este tema. Young girl, lying flat in her bed, streaming images to her head. Homeworker memes, slime of black pink, 8 hours gone, now her mind's blown. She don't want me here. Now the real world is dying as everybody moves into the cloud. Can you tell me where we're going? Where will we be 21 years from now? Everyone stares at the screen. Everyone stares at the screen. Old maid in the cottage next door. Y ahí estaba Screens entonces. Y hacemos el cierre, la conclusión final. Me adelanto yo y después Diego da su puntadita final y va a recomendar el último tema de este OK Human de Weezer. En definitiva, me parece que es un álbum interesante que abre muy bien esta nueva década, este 2021, si se quiere, como para empezar a observar si en este 2021 vamos a ver desde lo musical también una vuelta atrás en el mejor sentido del término, ¿no? Se abrevará en la década del 90, se abrevará en conceptos de la década del 60, bueno, por lo menos desde la tesis que quiere plantear Weezer con este OK Human, hay una intención de algo. Vamos a ver también cómo evoluciona la producción en los próximos meses, por dónde va, pero me parece que es interesante de leer, mejor dicho, esta producción musical a la luz de lo que puede venir en esta década, ya sea para bien o para mal. Perfecto. Sí, es de alguna manera, también cierro con esto, una reivindicación de una banda que había sido ya muy maltratada en los últimos años. Venían sacando un disco por año o cada dos, de manera religiosa, y mirando así en general las críticas, se los recibía con absoluta desidia y un poco de ironía en cuanto a, bueno, otro disco de Weezer. Me parece que no pasó esto con OK Human, tuvo muy buenas críticas, promedio de casi 8, que para Weezer me gustó.
pensando en el blog, y dije, bueno, a ver qué se dijo de este disco en Metacritic. Bueno, ahí estaban todas las críticas indexadas y era un disco de casi 8 puntos de promedio, lo cual estamos hablando, para Weezer es casi como una vuelta a lo grande. Y nos vamos entonces con Grapes of Wrath, o Viñas de Ira, que es una letra más intimista que ligada a la obra célebre de John Steinbeck, claro. pero bueno, todas las letras son un poco autobiográficas, como siempre está por ese lado, y creo que es un buen cierre para un disco que no será una obra maestra, pero sí es una vuelta valiosa y que debemos recomendar de Weezer después de ya casi 30 años de carrera. I can feel my breathing, it's so nice, it's like a blanket on my life. Let me stay here for forever in this state of classical denial. Cranking Mrs. Dalloway, Moby Dick trip on a whale. He's kinda just like me, we're thirsty for the deep. I'm gonna rock my audible headphone, grapes of wrath, drift off to oblivion. I just don't care, I just don't care. Rock my audible headphone, grapes of wrath, drift off to oblivion. You think I care, I just don't care. I just don't care, I'm barely there. I just don't care. Count on me to show support for Winston Smith in 1984. 'Cause battling Big Brother feels more meaningful. Woody Allen, Mia Farrow, that's the ideal power couple. Woody gave her everything she could possibly want. I was over the moon happy, but that's the great regret of my life. I wish I'd never met him. Mia reportedly has a video of their daughter Dylan explaining how Alan molested her. Could you give us a comment, Woody? Alan denies child abuse, but freely admits he's in love with another of Farrow's daughters, 21-year-old Soon Yi. Bueno, y escuchábamos en audio parte del tráiler de Allen vs. Farrow, este documental o serie documental o documental en 4 partes. Cuando estamos grabando este podcast está a punto de exhibirse la tercera de las 4 entregas, que obviamente tiene su momento de estreno los domingos a las 23, pero después se puede ver obviamente en HBO Go o buscándolo por otros ámbitos. Y tiene que ver un poco con la larguísima batalla judicial entre Mia Farrow y Woody Allen, y una perspectiva que hay que aclarar de entrada. Este no es un documental, si se quiere, periodístico o de las dos campanas o de un ida y vuelta, sino que es hecho desde la óptica de Mia Farrow y su familia, o parte de la familia que la apoya, y de alguna manera es una respuesta a todo lo que Woody Allen ha venido sosteniendo en los últimos años y que dejó muy explícito en su autobiografía A propósito de nada. Sí. ¿Qué pudiste ver, Pablo, vos del documental? Bueno, hasta nosotros ahora tuvimos la posibilidad de ver las 4 episodios, ¿no? Porque nos dio muy bien eso, HBO, los screenings previamente. Y me sorprendió, de hecho, poder contar con los 4 de una. Es bastante impactante. A mí me parece, yo puedo disentir en la tesis que plantea el documental. Es muy maniqueo, es muy manipulador, pero un documental no tiene por qué registrar la verdad si existiese una verdad objetiva, que eso es imposible en cualquier documental. Me parece que un documental también es una construcción. Acá, como bien vos decís, me parece que hay una idea de plantear una voz y me parece eso ultra respetable.
me parece sí que es superlativo la utilización de los recursos. Eso sí me parece muy bueno. Y uno lo puede ver desde el inicio con una cámara que se pasea por la famosa finca, llamarlo casa de campo de Connecticut, en una zona residencial, te diría, de las afueras de Nueva York. Una casa que tiene una historia familiar. Y ahí empieza el juego del lenguaje cinematográfico. Por un lado, la voz en off de Dylan, que va mezclándose también con ella misma, caminando la casa, mirando unas fotografías, un álbum de fotografías, y ahí cómo está trabajado todo eso como un preludio del primer episodio, que plantea la situación no mencionando a Woody Allen, sino mencionando con esa persona, con haber estado callada tanto tiempo, y ahí te va llevando a lo que va a ser la estética de que van a dominar los 4 episodios, ¿no? Con una previa inclusive que es esa famosa imagen que yo ya no la recordaba, ¿no? Hay una utilización, insisto, del archivo muy buena de Woody Allen presentándose frente a la prensa en el año 92 para dar un statement. Que eso ya es llamativo porque es verdad que Woody Allen tiene un trato más bien distante con la prensa, ¿no? Y siempre fue un tipo muy metido para adentro. Todo eso... A ver, sí. vamos a hacer una distinción. Yo que viajé muchas veces a festivales, él daba entrevistas todo el tiempo, sí, pero en campaña de promoción, claro, de cada uno de sus estrenos. No solía darle, salvo al New York Times de vez en cuando. New York Times, que también ha cambiado su perspectiva sobre Woody Allen con el paso de los tiempos de manera dramática. Sí. Sí, él era bastante reacio al contacto, pero claro, en medio de semejante batalla judicial con toda la prensa de Nueva York y del mundo yo me refiero detrás del caso, sí, tener que dar esa especie de conferencia de prensa sobre un temas tan terribles, porque bueno, todo el mundo lo debe saber, todos nuestros oídos, pero hay que aclarar que el eje es si él abusó o no el famoso 4 de agosto de 1992 de Dylan Farrow, que era la hija adoptiva, digamos, que tenía 7 años. Y ese es un poco el eje sobre el cual está construida el documental, más allá de que después obviamente se amplía y trabaja el caso de Woody Allen desde una perspectiva nueva, que es la perspectiva del Me Too, de los testimonios de las víctimas, de la cancelación de estos artistas abusadores, y entonces se plantean paralelismos o ligazones con el caso de Harvey Weinstein o de Roman Polanski, pero el núcleo, el corazón es volver a ese caso, mostrar los videos íntimos que Mia Farrow le grabó a esta niña poco después de los abusos, que ahí también está la otra parte diciendo que hubo coacheo y que los grabó decenas de veces hasta que quedó algo convincente. Nunca sabremos, creo a esta altura, qué fue lo que pasó, cuál fue el tenor del abuso, si es que lo hubo. Lo que pasa que acá es, de alguna manera, y me parece que es lo más interesante de todo este proceso, es que, más allá de lo que vos decías, que está muy bien trabajado el archivo, las grabaciones telefónicas entre Mia Farrow y Woody Allen, todo lo que fue los participantes de los 2 juicios, tanto el de Connecticut como el de Nueva York, fiscales, abogados, etcétera, etcétera. Y esta idea de que hoy hay que creerle a las víctimas y no a los entre comillas, victimarios, si es que Woody Allen lo fue, porque judicialmente nunca fue juzgado, claro, ni condenado, pero bueno, acá hay un poco de lo que yo llamaría una grieta entre quienes le siguen creyendo a Woody Allen porque adoran su cine, porque no les importa ver hoy en sus películas esa especie de pruebas de sus perversiones, y los que al revés, por el contrario, están muy vinculados con el movimiento feminista, con el abuso a las mujeres, con el Me Too, entonces ahí están pidiendo
directamente la cancelación de Woody Allen. De hecho, pidieron que HBO, a través de su plataforma en Estados Unidos, HBO Max, que tiene unas cuantas películas de Woody Allen en su catálogo, diciéndole, si vos produjiste y estrenaste este documental que expone lo que supuestamente son los abusos de Woody Allen, por favor, o ni por favor, tienen que sacar las películas de Woody Allen de su catálogo. HBO respondió que por el momento no lo va a hacer. Entonces me parece que es interesante no solo el documental en sí, que vos muy bien explicabas que sus valores artísticos, sino todas las connotaciones, ramificaciones y temas que surgen a partir del estreno de un documental de este tenor, de estas dimensiones y de estos alcances. Totalmente de acuerdo, sí. Me parece que, bueno, esa era la segunda parte, ¿no? Dicho esto, lo otro lleva a una toma de posición que yo no quiero manifestar públicamente, pero la misma situación te lleva a una toma de posición, ya sea que vos, porque son dos campanas tan diferentes, la del documental, como la de su libro, A propósito de nada, que yo leí, y donde él, en el primero que habla de toda su vida cinéfila y es muy interesante para cualquier cinéfilo o quienes le gustan de su obra, que él hace un acercamiento y cuenta el backstage de muchas de sus películas, incluso uno se sorprende de las películas que más le gustan de él mismo. Él se detiene en el comienzo de la relación con Mia Farrow, cómo fue su relación con Mia Farrow, cómo comienza su relación con Sun-Yi. Es muy interesante porque según él y lo que cuenta, él produce un acercamiento con Sun-Yi, la empieza a llevar al básquet, a espectáculos de básquet, porque pensaba que le gustaba, porque él sentía que no lo toleraba a Sun-Yi. Entonces ahí es donde empieza la relación que comienza para tratar de lograr una armonía entre ambos, que los dos no se toleraban entre sí. Es muy interesante leerlo y entender también desde el lugar de Woody Allen cómo cuenta y cómo ve los hechos que sucedieron. Obviamente después se enfoca directamente en lo de Dylan, cómo fue, y él dice algo muy interesante y que de alguna manera se desprende de lo que vos decís ahora, que son las consecuencias del momento. Dice, así Dylan diga en algún momento esto fue mentira, no sé, me lo hizo decir mi mamá o no, o lo quise decir yo porque le tengo bronca, porque dice, no importa, dijo, porque la gente le va a creer a lo que quiera creer. Y me parece que en ese sentido quedó planteada ya la discusión, ¿no? Y tenemos dos expresiones, dos discursos impresos muy marcados. Uno es el libro de él, A propósito de nada, y el otro es la respuesta a ese libro por cómo salieron, que es este documental en 4 partes. O sea, claro. Listo. Y además... déjame aclarar una cosa nada más. Y cabe decir que los directores del documental dicen que lo invitaron a él, para que diera una versión. Él dice, desde su agente, dijeron que no, que por cómo estaban planteadas las cosas no quisieron. Y sí cabe decir que tiene una falta, que es la voz de Moses, ¿no? El hijo también, que lo defiende a Woody Allen. Ahí eso sería una cosa que, más allá de que vos quieras tomar una posición desde el documental, tendría que estar la palabra de Moses. Sí, hay... Bueno, aclaremos, Kirby Dick y Amy Searing son documentalistas que vienen trabajando un poco este tipo de documentales sobre abusos en el ámbito del espectáculo, del arte. Venían de hacer uno sobre Russell Simmons, ahí me acordé, que es en este caso era un empresario, pero era como la especie de rey Midas del negocio del hip hop. Hicieron On the Record, que también fue emitido por HBO, y tenía la misma perspectiva. Lo que pasa que nadie hoy defiende a Russell Simmons. Claro. Quedó tan expuesto su forma de abuso compulsiva en el tiempo, etcétera, etcétera, que por más que era el rey del negocio del hip hop, no había demasiada polémica y todos de alguna manera apoyaron ese documental. Ahora, en el que vos planteás, está muy claro que buscaron de alguna manera
presentar alguna postura de Woody Allen, no solamente en el archivo, ¿no? Porque Woody Allen aparece en estas conferencias de prensa que vos bien decías, o en alguna aparición pública, hicieron algo que también ahora está generando un conflicto, que es cortaron fragmentos del audiotexto del libro A propósito de nada, claro. Pero sin pedir permiso y sin pagar los derechos. Claro. Con lo cual ahora los abogados de Woody Allen están diciendo, pero nosotros no te autorizamos a que uses como supuesta, porque además obviamente vos recortás la parte que a vos te interesa. Sí. Claro, pero se lo podrían haber hecho leer a... Claro, no está ni la postura de Woody Allen, ni la de Sunji Previn, ni la de Moses. O sea, de la otra parte, no hay nada. Con lo cual es un documental totalmente tendencioso. Aunque el término suene fuerte, porque hay, si se quiere, una postura. Es así, o sea, es de una tendencia, es de una mirada y de una postura valiosa, que hay que escuchar, si querés, que hay que poner en el centro de la escena, de alguien que de alguna manera en los 90 estaba en inferioridad de condiciones frente a un artista que era un mito viviente, alabado, elogiado, premiado, pero hoy por hoy se puede encontrar fallas o puntos flojos o lo que sea en cualquiera de las dos posturas, y lo concreto es que más allá de todo lo que hoy se ha hecho a nivel de avance en cuanto a investigaciones de abusos recientes y no tan recientes, queda un poco a criterio de cada cinéfilo, amante o no de Woody Allen, o militante de la causa Me Too, que de alguna manera por defecto o en primera instancia lo que hace es creerle a la víctima y cancelar al victimario sin entrar a analizar demasiado los matices o los detalles de cada acusación. Y bueno, entre esa decisión, esa grieta, creo que hoy insalvable, está metido el caso de Woody Allen y lo que fue esa pareja idílica, mítica, reverenciada de la Nueva York en su momento, y terminó de manera tan dolorosa que hoy no podés creer que haya tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento en alguien. Eran la parejita que amaban todos los intelectuales del mundo. Sí, bueno, un poco eso es lo que desencadenó todo, ¿no? Por eso es interesante leer, me parece que es interesante ver el documental, y quienes puedan hacer el ejercicio lean A propósito de nada. Particularmente, si quieren, hasta les doy el dato, lean, porque es un bodoque grande y por ahí no les interesa todo. Para mí lo más jugoso igual es meterse en la obra de Woody Allen y lo que él cuenta de su cinefilia, de sus películas, de cómo confecciona algunas cosas, pero si no les interesa eso y van a la parte de Mia Farrow, Sun-Ji y definitivamente eso, es alrededor de la página 240, 244 de la edición en castellano del libro. Pueden encontrar ahí un poco un libro que tiene más de 400 páginas, ¿no? O sea, alrededor de la mitad él se empieza a dedicar específicamente al tema y entender, ¿no? Por qué y cómo vivían y cómo era y en qué instancia estaba la relación con Mia Farrow cuando sucede todo este quiebre de la relación y que da lugar a todas estas cosas que sucedieron o que no sucedieron. Eso es la postura que tomará cada uno o cada una. Bueno, vamos a las películas de Woody Allen. Dale. Tenemos alguna. Tenía abierto. Bueno, hay un tema ahí también que esto se relaciona. Esta recomendación se relaciona con una situación. Con Amazon Prime, él tenía un contrato que, de hecho, se definió por películas y por series, que se definió ahora legalmente. La definición legal no hay mucho dato, pero lo más probable es que no se hagan las películas ni series y se le haya pagado a él una cantidad de dinero, pero esto se definió en la corte. Pero Amazon tiene, bueno, obviamente la comedia que hizo. Sí, perdón, la serie. Pablito, porque justo es interesante que también en una de las, no sé si es en el último episodio y no quiero spoilear nada, pero bueno, tampoco no hay ningún misterio. De alguna manera se sugiere, y creo que lo ha logrado el movimiento Me Too,
prácticamente que Woody Allen no pueda filmar y lo último que ha hecho prácticamente no se ha distribuido en el mundo. Y en el documental se castiga mucho a la gente que de alguna manera, liderada si se quiere por Diane Keaton, ha salido a defenderlo a Woody Allen, como diciendo, bueno, si vos defendés a un abusador, sos cómplice, qué sé yo, y eso ha terminado con que todos los actores y actrices que trabajaron con él en las últimas películas pidieran disculpas y donaran sus salarios a causas por los derechos de las mujeres, digamos, para ponerlo en el... Entonces, él da unas respuestas interesantes en el libro. Por un lado cita a sus amigos, bueno, están no solo Diane Keaton es la primera defensora, fue su pareja de hecho, de él, lo ama, lo adora. De hecho hay una foto de Diane Keaton, la foto que está en el libro es de Diane Keaton, una foto reciente de él. Está Alec Baldwin también, están muchos actores que no les importa nada, que son muy críticos del sistema. Alec Baldwin, Alan Alda, que han filmado con él, que lo quieren mucho. Y él lo dice en el libro, hay muchos, la verdad, que se acercaron y que me dijeron, mirá, yo creo que tenés razón, pero la verdad no puedo decirlo públicamente porque no me llaman más, porque necesito trabajar. Él también dice se siente mal porque hay gente que esperaba que lo defendiera más a viva voz. Esto estoy citando lo que él cuenta en el libro, que quede claro, claro. Una de las cosas que dice respecto de esto de los salarios, dice, bueno, lo que pasa es que, miren, permítanme dudar, pero yo siempre pagué el salario del sindicato, entonces es muy poco lo que cobraban. En realidad, si hubiese pagado lo que cobraban estas estrellas en una megaproducción, no sé si hubiesen donado el salario, o sea, siendo muy crítico e irónico también con esta cuestión de política correcta. Realmente a mí me parece, no es necesario defenderlo, pero la verdad me pareció muy mezquina y muy mala la actitud de muchos actores y actrices que habían filmado con él, que lograron el reconocimiento con él y que inmediatamente, habiendo terminado, cuando ya se sabían que existían estas cosas y estas dudas desde hace años, salieron a pegarle a partir de lo que fue todo ese famoso artículo en el New York Times de Ronan Farrow, ¿no? Que es de alguna manera quien... Entonces, no... Me pareció muy hipócrita, haciendo el círculo de hipocresía que hablábamos de Scorsese antes, eso sí me parece realmente malo e hipócrita, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿querés que obviamente Allen vs. Farrow, está en HBO. Que estuvimos comentando, la tercera emisión este domingo 7 y la última el domingo 14. Sí. En Amazon estoy viendo que... Sí, en Amazon, decime. Conocerás al nombre de tus sueños. Bueno, hay un documental de Woody Allen del año 2011 que tiene voces de todo el mundo, no es muy bueno en factura, pero tenés desde Tony Bennett hasta Peter Bogdanovich, Martin Scorsese, Steven Spielberg, hablan de la obra de Woody Allen. Después está Magic in the Moonlight, De Roma con Amor, Blue Jasmine, Medianoche en París, Don't Drink the Water, aquella con Michael Fox, Cassandra's Dream y Las Crisis en 6 escenas, que es la serie que hizo específicamente para Amazon Prime. La primera temporada quedó en eso nada más. No es horrible, algo muy logrado, no está buena. Estamos de acuerdo. No le encontró la vuelta al formato. Si nos tomáramos por eso, merecería una cancelación artística, pero digamos que ha hecho algunas películas más interesantes. No le encontró el formato. Yo creo que no le encontró el formato, no le encontró la vuelta a la serie, no le encontró la vuelta al formato. Esas están disponibles en Amazon Prime, que terminó en litigio, ¿no? Y aún así están en Amazon Prime, y HBO tiene Conocerás al nombre de tus sueños, De Roma con Amor y Medianoche en París, aparte de, obviamente, Allen vs. Farrow, ¿no? Así que bueno, un regreso muy neoyorquino, si bien Wizard es una banda californiana, pero Scorsese y Woody Allen en esta vuelta. Pablo, nos despedimos. Nos despedimos, será entonces hasta el próximo episodio de Acerca de Nada. Chau. Chau, gracias. Hasta la próxima.